Lo que cabría, en el caso que se demuestre lo que acabas de decir, es un juicio político. Artículos 99 y 100 de la Constitución que permiten destituir al presidente por infracción a la Constitución. Omar, por favor, deshástanos un poco. ¿Cuál es el procedimiento a seguir en una circunstancia como esta? Es decir, está la señora Carolyn López, que ya se reveló su identidad y sobre lo cual habría que aclarar quiénes son los responsables. Por lo menos para mí está clarísimo. Pero está la información que implica directamente al presidente. ¿Cuál es el siguiente paso desde el punto de vista legal y constitucional, Omar? Bueno, en primer lugar, al presidente no se le puede procesar penalmente por ningún delito, salvo los 4 mencionados en el artículo 117. Este no es ninguno de ellos. Pero lo que sí se puede hacer no es la vacancia. La vacancia es un instrumento que ha sido utilizado para dar un golpe de Estado como en noviembre de 2020 con el pretexto de la incapacidad moral, que es un concepto difuso que significa incapacidad mental, pero en todo caso es indeterminado, no puede servir para destituir a nadie. Lo que cabría, en el caso que se demuestre lo que acabas de decir, es un juicio político. Artículos 99 y 100 de la Constitución que permiten destituir al presidente por infracción a la Constitución. Y la infracción a la Constitución, en este caso, de probarse lo que se sospecha, en realidad lo que se afirma, es el artículo 118, inciso 1, que obliga al presidente a cumplir y hacer cumplir las leyes, que claramente no habría cumplido si hubiera estado conduciendo esta organización. Sí, pero Omar, el artículo 99 dice que no solamente la comisión permanente puede acusar ante el Congreso al presidente y a los ministros y a todos los aforados, ¿no es cierto?, por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones. Eso es lo que dice el artículo 99. Sí, claro. Claro, lo que ocurre es que para el caso del presidente, el 117 limita eso a 4 delitos, pero permite el 99 y 100 la destitución por infracción a la Constitución. Y esa conducta, además de ser delito, es infracción a la Constitución. Entonces, una conducta puede afectar varias normas, la Constitución y las leyes penales. Si afecta a la Constitución, es causal de juicio político. Si se comprueba lo que se dice, estaríamos ante un caso de afectación a leyes penales, eso se verá después, pero sí de afectación a la Constitución y por lo tanto podría destituírsele al presidente por juicio político. Pero ese es un proceso en el cual la comisión permanente acusa ante el pleno, el presidente tiene derecho de defensa, se ven los argumentos con precisión y no como en la vacancia en la cual sale una persona o 100 personas a gritar deshonesto, inmoral y a producir un golpe como el que pasó en noviembre de 2020. El camino sería de comprobarse lo que se está diciendo por parte del aspirante a colaborador eficaz. Es un juicio político por infracción a la Constitución. Algunos dicen que el 117 lo impide porque no permite la acusación contra el presidente e incluyen al juicio político, pero el 117 es una limitación a las acusaciones penales, criminales. Esto está presente en todas las constituciones desde 1839 en el Perú. Entonces, siempre se ha referido a prohibición de acusaciones penales. El juicio político no es una acusación penal. De acuerdo, pero para ir en orden, Omar, el problema es que todo esto de lo que habla el artículo 99 y 100 de la Constitución tiene como requisito una investigación, por lo menos un avance de investigación a nivel del Ministerio Público, lo cual sí permite la Constitución. O sea, el presidente no puede ser acusado, pero sí puede ser investigado. Entonces, la Fiscalía de la Nación ha dicho que va a investigar el 2026, ¿no? Y sabe Dios dónde estará la señora Zoraida Ábalos en 2026. Pero, es decir, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, incluso desde el punto de vista del respeto a un mínimo de gobernabilidad. Es decir, hay la sospecha que el presidente pueda estar involucrado en actos de corrupción, pero no voy a investigar hasta el 2026. Tiene que investigar ahora, porque en base a las conclusiones de esa investigación es que tú vas a actuar o activar el artículo 99. Si no, ¿de dónde? A ver, el 99 y 100 son 2 procedimientos distintos, antejuicio y juicio político. El antejuicio es el procedimiento previo a un proceso penal. Para eso sí la fiscal de la Nación tendría que investigar. Para el juicio político no.
El juicio político comienza con la acusación hecha por un congresista, la fiscal o cualquier ciudadano, y concluye con la destitución. Para el antejuicio que conduce al proceso penal sí se necesita la investigación fiscal, eso es verdad, pero el proceso penal solo se puede iniciar cuando el presidente deje de ser presidente. Ahora, ¿qué pasa si se inicia un juicio político? Estamos en el segundo supuesto, está claro eso, ¿no? Antejuicio, juicio político. Antejuicio para habilitar el proceso penal y juicio político simplemente para destituir. ¿Qué pasa si se inicia y concluye un juicio político? Si se inicia y concluye un juicio político y se le destituye al presidente, una vez destituido ya no opera el 117. Ya se le puede procesar penalmente como cualquier ciudadano. Eso por un lado. Por otro lado, ya sobre el tema de la prohibición a la fiscal de investigar, esa prohibición no existe. El 117, con juicio político o sin juicio político, le permite a la fiscal investigar porque no prohíbe la investigación, prohíbe la acusación penal. No prohíbe la investigación. Esa investigación se realizará y si es que no hay juicio político, se mantendrá en reserva la acusación hasta el 2026. Claro, pero el problema es este. Cualquier decisión que se tome con respecto al presidente en relación a estos hechos tiene que ver con los hechos mismos, es decir, con el compromiso o no del presidente, porque ahora, ayer César Nakazaki decía, sí, pero un ratito, Karelyn López no está acusando al presidente, sino que está dando indicios de líneas de negocios, o sea, como bajándole la llanta a la declaración de su cliente, pero en fin. Pero a lo que voy es que la base de todo esto es, ¿está o no está comprometido el presidente con actos de corrupción? ¿O hay indicios razonables de que podría estar involucrado? Esa no es la base para la activación del artículo 99. Exitosa. Porque si no, ¿de dónde? Si no, puede ser algo absolutamente arbitrario. No, porque si es para demostrar infracción a la ley, simplemente a las leyes, con vistas a un juicio político, la investigación la hace la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en la Comisión Permanente y acusa ante el Pleno al presidente y lo destituye por juicio político. Si se le quiere encarcelar, para ser claro, lo que tendría que haber es un antejuicio, pero eso es recién al final del periodo. Pero ya ahorita sí se puede hacer la investigación para ese proceso penal, porque la Constitución no le prohíbe investigar a la fiscal en este momento. Pero lo que está haciendo el Congreso es tramitando, por un lado, 2 mociones de vacancia que entiendo se están corriendo firmas. Es más, entiendo que deberían presentarse en el Pleno convocado de emergencia para el día de hoy. Y a lo que van es a la vacancia, es decir, a repetir la historia de Martín Vizcarra. Vacancia por incapacidad moral, por lo que dice Karelyn López. O sea, no, eso sí es una arbitrariedad. Se le puede destituir por juicio político, sin investigación fiscal, sin necesidad de demostrar que él es un criminal, porque el juicio político no es para condenar a una persona por criminal, sino para que el Congreso destituya a un funcionario porque ha infringido la Constitución. Con consecuencias penales o no, eso se verá después. Entonces, eso sí lo puede hacer el Congreso. Toma su tiempo, serán 3 o 4 meses. Pero la vacancia sí es una arbitrariedad total. Es decir, además la vacancia se resuelve por votos. Y si el presidente sale malentonado como ha salido, es porque sabe que tiene 44 votos en contra de la vacancia. Es decir, el presidente sabe que la vacancia al final se resuelve con 87 votos en la actual composición del Congreso, que la oposición no tiene. Es decir, no podrían lograr la vacancia no solo por falta de argumentos, sino porque no tienen los votos necesarios. Ahora, para el tema del artículo 99, es decir, para acusar ante el Congreso al presidente por infracción a la Constitución, ¿cuántos votos se requieren? 2/3 del Pleno, suprimiendo a la Comisión Permanente. Entonces se requieren menos votos que para la vacancia. Lo que pasa es que se requiere un mayor esfuerzo argumental. Hay que probar en la Comisión Permanente, en su Comisión de Acusaciones Constitucionales, el presidente se defiende de una imputación puntual, cosa que no ocurre en la vacancia. En la vacancia, lo cual hay un griterío de inmoralidad, mentiroso, ladrón, todas esas cosas que sabemos, y un golpe de Estado por arbitrariedad.
Es decir, esto es lo Esa es la diferencia. O sea, lo que según tú debería ocurrir es que la comisión permanente se reúna y decida abrir este proceso de acusación constitucional, para lo cual un congresista tendría que haberlo presentado, porque por ejemplo el argumento este de traición a la patria, ¿no? Que Sí. o sea, por lo que dijo en una entrevista con Fernando del Rincón, ¿no? Digamos, es la desesperación por encontrar un argumento, pero si tienes argumentos sobre la mesa que se tienen que discutir razonablemente, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta declaración de Karelyn López te pone sobre la mesa temas para discutir, reales, ¿no? No traídos de los cabellos, claro, temas reales. Cualquier denuncia constitucional tiene que ser sobre argumentos sólidos, por supuesto. Que como tú dices, ya se han debilitado por lo que dijo el abogado de la aspirante colaboradora, que ya dijo que no es que le conste a ella, sino que ella cree, aprecia a partir de lo que sería con el, como dijo, como con la complacencia o con el aprovechamiento. Entonces ya son suposiciones, pero igual, que el congresista que pretenda una acusación constitucional para juicio político tiene que presentar un argumento sólido. Claro. El asunto es que esta investigación está en su fase, en realidad, preliminar. El fiscal Vela ha hecho lo correcto, ¿no es cierto? Como la señora está sindicando a personas que son aforadas, es la fiscal de la Nación la que tiene que tomar conocimiento de estos hechos. Y oh sorpresa, en el momento que la información llega a la Fiscalía de la Nación, aparece en los medios enemigos del fiscal Vela, ¿no es cierto? Pero en fin. Pero el tema, para terminar, el tema de la legalidad y la legitimidad. O sea, estamos discutiendo acá si esto es legal o no es legal y cuáles son los procedimientos adecuados desde el punto de vista constitucional. Pero ¿qué pasa si empieza a avanzar la investigación y empieza a salir más información que compromete al presidente? Y el presidente pierde legitimidad desde el punto de vista político. Es decir, que la gente se irrita y se molesta mucho porque el presidente en realidad está involucrado en actos que no debería estar involucrado. Además que él prometió que no iba a estar, que él iba a ser diferente a los otros. ¿Cómo se maneja eso? Es ingobernable. Ahí se conectan la legitimidad con la legalidad, porque el camino para canalizar esa ilegitimidad es el juicio político. Artículos 99 y 100. Ante el carácter manifiesto en esa hipótesis, se activa un juicio político y se le destituye por los artículos 99 y 100. Ahora, lo que está claro, Omar, para terminar es, si el presidente bajo cualquier mecanismo fuera destituido, quien lo reemplaza es Dina Boluarte. Lo reemplaza Dina Boluarte, y en la hipótesis de que Dina Boluarte renunciara, se convocan elecciones presidenciales y parlamentarias. Como se dice, se van todos. Se van todos, eso está claro. Bueno, te agradezco mucho, Omar. Ha sido muy gentil, como siempre. Muy buenos días. Gracias. Buenos días.